bendición para mí estar de nuevo con ustedes en un tutorial más que nos regala detalles de bendición. Vamos a traer esta propuesta para que usted aprenda paso a paso a hacer decoupage sobre la técnica del jacarelado o falso mosaico. A continuación, el paso a paso. Yo aquí tengo una tablita cualquiera, ¿verdad?, que me he encontrado para mostrarles cómo se hace la técnica. En el caso de este jarrón que hemos hecho es en MDF, ¿sí?, o madera. El fondo es negro. Es importante siempre el fondo que vaya a ser el jacarelado, porque al final se va a notar. En el caso de nuestro proyecto es un fondo negro. ¿Ok? Podemos ver la cajita allá. Esa cajita tiene un fondo blanco que también se puede hacer, ¿verdad? Es lo que uno quiere que se vea como en las hendijitas de el jacarelado. Ok, aquí yo voy a dar una capa porque esto estaba oscuro, entonces va a ser más sencillo. Lo que quiero es mostrarles cómo se hace la técnica. Tenemos la base lista en color negro. Ahora vamos a aplicar la goma que es para jacarelado, ¿sí? En diferentes países la vas a encontrar, ¿verdad?, según la marca que se encuentra en el mercado. Esto es a base de goma, ¿verdad? Así que es nada más de buscarla. Con una espátula vamos a venir a aplicar suficiente producto sobre toda la superficie y vamos a esparcirla en una forma uniforme. Yo voy a hacer una parte para que ustedes vean la técnica y luego vamos a seguir trabajando ya en una seca para que ustedes vean qué bonito. Y ahora vengo, en este caso, esa técnica queda espectacular con pintura vitral, la que es barniz, pero para la técnica que yo quiero realizar en este momento lo voy a hacer con esmalte, ¿sí?, o la pintura que viene opaca. Yo lo voy a hacer con pintura blanca, vitral, y vamos a venir a eso, a un goteo. Es un goteo continuo, con cuidado, pero voy rapidito porque la goma se va a ir secando. Si una gotita me cae sobre la otra, no importa, se va haciendo más grande. Tengo que dejar espacio porque la gotita se va a expander y es lo que me va a dar ese detalle bonito. Ok, vea que voy goteando con la motora fina, con concentración, ¿sí? Y vea cómo va expandiendo la gotita cuando cae sobre la goma. ¿Por qué blanco? Porque en este caso quiero pegar servilletas sobre esto. Algo importante aquí: si yo aquí no tengo la gomita, voy a dejar un espacio suficiente para seguir aplicando. Voy a hacer otro poquito porque esto es importante para cuando yo venga a poner el otro poquito de goma no tenga problemas y no vaya a arrastrar aquí, ¿sí? Si me queda muy cercano. Entonces dejo suficiente espacio acá para
que cuando venga con la otra parte no se me vaya a dañar. Ya les mostramos cómo realizamos la técnica para ir avanzando un poquito más rápido. Lo primero que voy a hacer, voy a hacer mi tapita de lado y voy a dar una capita ligera. Eso es una caja de cartón, ¿sí? La idea de esto es un cartón grueso. La idea es que usted pueda dar un detallito y la persona quede con la cajita decorada para sacarle provecho. Ok, vamos a ir. Esta pintura, yo digo que es como mágica. Ahora van a ver por qué. Se ve súper transparente. Vamos a dar una capita ligera porque el color que le voy a aplicar necesito que tenga una base blanca. Aparte que siempre damos una base para que no se vaya a absorber mucha pintura. Voy a aplicar ahora sí mi pintura roja. Igual una capita, bueno, dependiendo del color que ustedes escojan. A veces nos preguntan y voy a aprovechar por los colores que utilizamos. La verdad es que yo casi nunca menciono el color como tal porque la idea es que ustedes lo realicen según, ¿verdad?, los colores que ustedes escojan. Pero voy a mencionarlos para que tengan tal vez una idea de cuáles son. En este caso, este es un rojo cereza. Lo que no menciono los colores es porque en cada país, dependiendo la marca, así son los nombres de los colores, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica se conoce la pintura crema, en España le dicen mantequilla. Entonces yo puedo decir crema. Ustedes van a saber qué color es por lo que se refleja en el proyecto, pero en nombres nos va a variar bastante. Entonces por eso hago la salvedad de el por qué no mencionamos el nombre del color. Aparte que también queremos que ustedes lo hagan en los colores que más les guste. Quiero mencionarles de paso, con esta pintura roja, esta pintura es a la tiza y esta la hemos realizado, ¿verdad?, en uno de los videos, cómo realizar pintura a la tiza para que quede bien bonita. Si ven, es bastante espesa, pero nos va a dar un color bastante bonito porque queremos aprovechar el color mate que da esta pintura. Ya hemos pintado la cajita en color rojo. Ahora voy a poner stencil y voy a hacer estarcido, ¿ok? Recuerden que el estarcido se hace con pintura acrílica, lo más seco posible, para que nos dé un bonito resultado. Hemos pintado la caja en color rojo, hemos hecho estarcido en color blanco y dado un poquito de movimiento con pintura alrededor para que no nos quede totalmente roja. Okay. Esta es la parte de la caja. Ya por dentro le daremos otro acabado que no es vamos a cambiar la tapa. Yo la tengo aquí un poquito adelantada, ¿sí? Y es lo que vamos a trabajar.
Y aquí está seco. En este caso, quiero que vean, el fondo es blanco. Entonces, como la pintura es blanca, no se nota mucho. Pero voy a traerme este para acá. El fondo es negro y se nota mucho más. Entonces, los fondos yo los escojo según el proyecto que vaya a realizar. Ok, dejo la cajita a un ladito y voy a hacer lo que más me gusta. Cojo la servilleta. Yo tengo esta servilleta. Yo nunca boto la servilleta, los pedacitos que me van quedando, porque eso siempre va a servir. Esta flor me gusta mucho, así que voy a venir con la mano listo con mi producto para pegar servilletas. Lo utilizo para sacar las dos. A veces cuesta un poquillo al hacerlo así, pero siempre sale. Aquí está como pegado. Vamos a hacerlo así y listo. Ponemos un poquito de producto. Vamos a ver. Para fijarla, aplicamos. Vean cómo se desaparece lo blanco de la servilleta. Véalo aquí. Al aplicarlo sobre la base blanca. Entonces, era lo que les mencionaba, buscar o tener ese cuidado para que solo se vea los tonos de la servilleta que estamos poniendo y se pierde todo alrededor de la servilleta blanca. Bueno, así hemos concluido. Ya hemos puesto el stencil con pasta, ya seco el jacarelado y hemos puesto nuestra flor o lo que es la parte del decoupage, y así ha quedado nuestra cajita. Nada más es de sellarla la parte de abajo, ¿verdad? Y hemos finalizado. Lo que queremos es que usted aproveche las diferentes, la cantidad de formas de hacer decoupage, de disfrutar las manualidades, de sacar todas esas cositas que tenemos en la casa y ponernos a trabajar, a ponernos a la mente a trabajar, a estar en otras, no estresados por la vida. Gracias a Dios por un día más y poder compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo tutorial. Bendiciones.